La llamada de socorro había llegado de repente. Una baliza de emergencia primitiva de alto nivel parpadeaba en el sistema de comunicación de cada nave. En el sector, la estación minera del espacio profundo que orbitaba ZYO7 había sufrido una falla catastrófica. Una explosión en las cubiertas inferiores había desestabilizado la estructura dejando a docenas de trabajadores atrapados detrás de túneles de Twisted Metal que colapsaron y propagaron incendios. La atmósfera tóxica fuera de la estación significaba que cualquier retraso en la operación de rescate resultaría en una gran cantidad de víctimas. Entre los que recibieron la señal de socorro había un equipo de búsqueda y rescate humano liderado por el teniente Carter. Su nave, el Endeavour, era la más cercana a la estación, pero una flota Ahri también había respondido a la llamada. Los Ahri, una raza conocida por su estricta lógica y eficiencia, se enorgullecían de su enfoque calculado. Para las emergencias, evaluarían la situación, determinarían la probabilidad de supervivencia de cada individuo y extraerían solo aquellos con la mayor probabilidad de salir con vida. Cualquier cosa menos sería una pérdida de tiempo y recursos. En el momento en que el Endeavour se acopló a la esclusa de aire de emergencia de la estación, Carter y su equipo se lanzó con sus botas haciendo ruido contra el piso de metal chamuscado. El aire estaba denso por el humo, el olor a aislamiento quemado se mezclaba con el acre de combustible que se filtraba. Las chispas llovían de los paneles rotos del techo y las sirenas de advertencia gritaban por los pasillos. La estación se estaba muriendo, pero aún no estaba muerta. Los ojos de Carter parpadearon sobre su escáner de montaje de muñeca que mapeaba las firmas de calor en las secciones circundantes. La lectura mostró múltiples señales de vida por delante, dispersas entre mamparos colapsados y cableado expuesto. Tenemos gente atrapada más allá del corredor central, gritó para calmarse. Nos dividimos en equipos. Evans Michaels, tú toma el ala norte, yo me encargaré de la cubierta inferior con Silva. Saca a tanta gente como puedas. Mientras Carter avanzaba, el equipo AR entró por la esclusa de aire opuesta. Su líder, el comandante Ben, se movió con precisión calculada, sus pálidos dedos alargados deslizándose sobre su dispositivo de muñeca. Sus soldados estaban equipados con trajes exoesqueleto de última generación, cada uno diseñado para una máxima resistencia con un mínimo de energía. Su eficiencia. Observó los humanos corrieron hacia el peligro, con lo que él consideraba un abandono imprudente basado en sus datos fisiológicos. Los humanos carecían de la resistencia para el esfuerzo prolongado. Requerían comida y descanso a intervalos frecuentes. Su resistencia muscular era inferior a la de la mayoría de las especies galácticas, según sus cálculos. No durarían más de 2 horas antes de llegar. Carter y Silva llegaron a la cubierta inferior donde la explosión había golpeado más fuerte. Las paredes estaban deformadas por la fuerza de la explosión y la iluminación de emergencia parpadeaba siniestramente. El aire se estaba volviendo más fino, una señal de que el suministro de oxígeno estaba fallando. Un golpe desesperado resonó detrás de una puerta derrumbada. Carter se arrodilló presionando el escáner de su casco contra el Twisted Metal. La lectura mostró 3 signos de vida dentro. Sus pulsos eran débiles pero estables. Tenemos sobrevivientes, dijo. Mirando a Silva, vamos a necesitar los Cutters. Silva desató la antorcha de plasma de su espalda y la activó. Una llama azul blanca abrasadora silbó desde la boquilla cuando la presionó contra las bisagras de la puerta. El metal gimió brillando. Al rojo vivo antes de derretirse, Carter se preparó mientras la estructura se movía. Espera, gritó a través de la grieta de la puerta, te vamos a sacar adentro. 2 mineros estaban desplomados contra la pared. Sus rostros estaban manchados de sudor y hollín entre ellos. Un tercer hombre yacía inconsciente. Su pierna atrapada debajo de una viga derrumbada, su respiración era superficial, su pecho apenas se levantaba. Carter no perdió tiempo. Él y Silva se abrieron paso a través del humo, agarrando a los mineros por los brazos y enderezándolos. ¿Pueden caminar?, preguntó con voz aguda y urgente. Uno de ellos asintió débilmente, pero el otro hizo una mueca de dolor al intentar moverse. Su tobillo estaba hinchado, posiblemente roto. Silva colgó el brazo del minero herido sobre su hombro. Te tenemos, dijo, quédate con nosotros. Carter se arrodilló junto al hombre inconsciente y colocó 2 dedos contra su cuello. El pulso era débil pero constante. Tenemos que quitarle esta viga de encima, dijo a mi cuenta. 1, 2, 3 con un gruñido. Él y Silva empujaron contra el metal apenas se movió. Los músculos de Carter ardían por el esfuerzo, el sudor goteaba por su frente a pesar del sistema de enfriamiento en su traje. La viga era más pesada de lo esperado, retorcido en los restos por el impacto de las explosiones. Se giró hacia su calma. Michaels, necesito
Retroceder aquí abajo. La respuesta del campo estático. Llegó un momento, después estamos atrapados en el ala norte. El fuego se está extendiendo. Demasiado rápido. Carter apretó la mandíbula. Estaban solos. Ajustó su postura, plantando sus pies firmemente contra la cubierta. Sila, apóyate desde el otro lado. Nos levantamos juntos. Silva asintió y cambió su agarre. Juntos se tensaron. Contra la viga los músculos temblaban bajo el peso. La respiración de Carter llegó en jadeos irregulares, pero se negó a soltarse. Sus brazos se sentían como si estuvieran en llamas. Pero le empujó a través del dolor. El metal gimió moviéndose centímetro a centímetro, justo lo suficiente. Sila se estiró para agarrar al minero inconsciente y arrastrarlo libre. En el momento en que su cuerpo estuvo libre, Carter dejó caer el rayo. Con un sonido metálico resonante, la estructura de la estación se estremeció ominosamente. Una advertencia clara sonó a través de los altavoces. Integridad estructural comprometida. Carter no perdió el tiempo, cargó al menor inconsciente sobre su hombro e hizo un gesto a Silva para que se moviera. Corrieron de regreso a través del corredor lleno de humo. El piso temblaba debajo de ellos, las luces de emergencia parpadearon y las paredes gimieron cuando los cambios de presión empeoraron. Más adelante, un equipo de soldados sahari esperaba cerca de la esclusa de aire. Ben observó cómo los humanos emergían del humo, sus cuerpos empapados en sudor, caras retorcidas por la tensión. Esperaba que se detuvieran para colapsar de agotamiento, pero Carter no se detuvo. Corrió más allá de los sahari sin dudarlo, cargando a un hombre casi su propio peso en su espalda. Silva lo siguió medio arrastrando al minero, cojeando a su lado. Cada respiración que tomaban era trabajosa, pero ninguno vacilaba. La expresión de Ben era ilegible. Su equipo está al borde del colapso. Uno de sus oficiales comentó que deberían conservar su energía. Ben no respondió, simplemente observó cómo los humanos, a pesar de su dolor, su agotamiento y las abrumadoras probabilidades en su contra, se negaban a disminuir la velocidad, y algo en sus cálculos ya no tenía sentido. Carter siguió adelante a través de la deteriorada estructura de la estación, su respiración pesada dentro del casco. Su cuerpo le dolía por el esfuerzo de cargar al minero inconsciente, pero lo ignoró. El aire a su alrededor estaba espeso con humo, haciendo que cada inhalación se sintiera como tragar fuego. Las bocinas de emergencia sonaban en el fondo, un recordatorio constante de que el tiempo se estaba acabando. Sabía que si no se movían rápido la estación se desgarraría con ellos. Todavía dentro, Silva estaba justo adelante, medio arrastrando al minero, cojeando hacia la esclusa de aire. Sus movimientos eran lentos, sus hombros temblaban de cansancio, pero no disminuyó la velocidad. Carter apretó la mandíbula y empujó sus piernas con más fuerza, ignorando la forma en que sus músculos gritaban en protesta. No iba a dejar que la fatiga lo detuviera. No. Ahora que se acercaban a la bahía de atraque, el equipo Ahri estaba esperando. Ben observó a los humanos con una expresión que Carter no podía leer en su rostro pálido y suave. Permaneció tranquilo, pero sus ojos parpadearon con algo de cálculo, tal vez duda. A Carter no le importaba. No estaba allí para demostrar nada. Estaba allí para salvar vidas. Súbanlo a la camilla. Carter ordenó mientras bajaba al menor inconsciente a la cama médica de emergencia que esperaba cerca de la esclusa de aire. Un médico humano empapado en sudor comenzó de inmediato a evaluar los signos vitales del hombre. Pérdida severa de oxígeno. Lesiones internas. El médico murmuró en voz baja, pero está vivo. Carter exhaló bruscamente. Bueno, manténganlo estable. Silva ayudó al minero herido a subir a otra camilla. Sus manos temblaban levemente mientras apretaba las correas. Su rostro estaba pálido, manchado de hollín, pero su expresión estaba fija con determinación. ¿No estamos, ya terminamos?, preguntó con su voz de caballo. Carter negó con la cabeza. No hay más dentro. Vena finalmente dio un paso adelante. Tu resistencia es ineficiente, comentó con su voz medida. Empujas tus cuerpos más allá de límites razonables, colapsarás antes de que la misión esté completa. Carter se secó el sudor de la frente y le lanzó una mirada fulminante al comandante. Entonces colapsaremos más tarde. Ahora mismo seguimos avanzando. Ben inclinó la cabeza ligeramente, como si analizara la declaración. No hay lógica en tu enfoque. Carter no perdió el tiempo discutiendo, se volvió hacia el interior de la estación, su mente ya concentrada en la siguiente tarea. Su equipo se había dividido en diferentes secciones para llegar a más sobrevivientes. Evans y Michaels estaban en el ala norte, donde el fuego se estaba extendiendo rápidamente. Carter necesitaba verificar el estado de Evans. Habló con calma. Caminando de regreso al corredor lleno de humo, una ráfaga de estática crepitó antes de que una voz tensa se escuchara. Incendios acercándose rápido. Tenemos 3 sobrevivientes con nosotros, pero la salida está bloqueada. Carter maldijo en voz baja. Segunda bahía de ingeniería. El techo se derrumbó. Intentó pasar por los patos de mantenimiento, pero el calor lo hace imposible. Carter revisó su mapa. La bahía de ingeniería estaba en lo profundo de la estación, aislada de las rutas de escape principales. La única forma de entrar era a través del corredor central, un corredor que ahora estaba medio destruido.
Mantenga la posición. Voy hacia usted. Silva gimió detrás de él. Sabes que lo más inteligente es esperar a que la Ahri ayude. Carter le lanzó una mirada seca. Si esperáramos a la Ahri cada vez que necesitáramos hacer algo, todavía estaríamos aquí parados discutiendo la eficiencia. Silva soltó una risa cansada. Fair point. Sin decir otra palabra, Carter corrió hacia el ala norte. Su cuerpo se alimentaba puramente de adrenalina. Cada paso enviaba dolor a través de sus músculos, pero se obligó a ignorarlo. Estaba acostumbrado a superar el agotamiento cuando llegó al corredor colapsado. Podía sentir el calor que irradiaban las llamas que se encontraban delante, un espeso humo negro se elevaba hacia el techo y las paredes de metal brillaban de color naranja por la intensa temperatura. Una viga de soporte había caído sobre la entrada de la bahía de ingeniería, sellando al equipo y a sus sobrevivientes dentro. Carter presionó su Cal Evans. «Estoy aquí, retroceda de la entrada, la estoy despejando ahora». Se escuchó un débil reconocimiento seguido de una tos. El aire allí estaba empeorando. Carter agarró el cortador de plasma de su cinturón y encendió la antorcha, lo presionó contra el rayo caído, el intenso calor que devoraba el metal, llovió chispas que aterrizaron en su traje. Pero él las ignoró, el rayo gimió al debilitarse. «Vamos», Carter murmuró en voz baja, sus brazos temblaban, el sudor empapaba su uniforme, pero no se detuvo, todo su cuerpo le gritó que se detuviera para descansar, pero siguió avanzando. Finalmente, con un fuerte crujido, el rayo se partió a la mitad. Carter empujó el metal roto a un lado y pateó el panel de la puerta. La entrada gimió antes deslizándose para abrirse. Lo suficiente para que pudiera pasar por dentro. Evans estaba arrodillado junto a uno de los mineros. Su rostro estaba cubierto de sudor. Michaels estaba ayudando a otro superviviente a ponerse de pie, pero ambos parecían apenas capaces de mantenerse en pie. Carter se agachó. Junto a Evans, estado inhalación de humo, agotamiento. Evans ásperamente pero todavía. Nos movíamos. Carter asintió y miró a los tres supervivientes. Uno estaba apenas consciente. Los otros dos parecían estar a punto de colapsar, no tenían tiempo que perder. Agarró al minero más débil y puso el brazo del hombre sobre su hombro. «Vamos a movernos». Michaels gimió mientras ayudaba al segundo superviviente. «Mejor que sea el último, Carter. Creo que ahora mis pulmones están hechos de humo». Carter no respondió, estaba demasiado concentrado en salir. En el momento en que volvieron al corredor, el fuego rugió más fuerte, las paredes temblaron y un profundo gemido metálico resonó en la estación. Las entrañas de Carter se retorcieron, la estructura estaba fallando. «Necesitamos movernos ahora», gritó el equipo, avanzó a cada paso. Batalla contra el agotamiento. El corredor estaba más caliente que antes y Carter podía sentir el sistema de enfriamiento de su traje luchando por mantener el ritmo. Su respiración estaba entrecortada, su visión borrosa en los bordes, pero no disminuyó la velocidad. Cuando llegaron a la vena de la esclusa de aire, todavía estaba allí observando a sus soldados. Apenas había sudado de pie en formación prístina. Carter apenas le dedicó una mirada mientras tropezaba por el umbral, cayendo sobre una rodilla, mientras soltaba al minero. Los sobrevivientes fueron inmediatamente llevados a los médicos. Carter se desplomó contra la pared, su pecho subía y bajaba pesadamente, sus músculos gritaban, su cuerpo rogaba por descansar, pero su mente todavía estaba calculando el siguiente movimiento. «Ben, finalmente habló, tu cuerpo está fallando, pero ¿continúas? ¿Por qué?» Carter soltó una risa sin aliento. «Porque todavía hay gente allí». Por primera vez, Ben vaciló, volvió su mirada hacia la estación que se derrumbaba como si reevaluara todo lo que creía saber. Carter se obligó a ponerse de pie, sus extremidades gritando protestó con todo su cuerpo y sus pulmones ardían por el humo que había inhalado y su visión se nubló por un momento antes de estabilizarse. Había perdido la noción de cuántas horas habían pasado desde que comenzó la misión, pero sabía una cosa: la estación se estaba quedando sin tiempo, la estructura estaba fallando y todavía había gente dentro. Ese era el único pensamiento que importaba. Ben estaba de pie cerca de la esclusa de aire, sus ojos pálidos y sin pestañear se fijaron en Carter. La expresión del comandante de la Ahri permaneció ilegible, aunque algo en la forma en que inclinó la cabeza sugería cálculo. Sus soldados habían permanecido perfectamente serenos durante toda la misión, de pie en formación, su armadura ilesa, su cuerpo intacto por el agotamiento. Carter sabía lo que estaba pensando el comandante. Los esfuerzos de rescate humano eran imprudentes, derrochadores. Ninguna especie impulsada por la lógica se esforzaría hasta esos límites, pero Carter no tenía tiempo para debate sobre la eficiencia. Se secó el sudor de la frente y se volvió hacia Silva, que acababa de terminar de entregar a otro menor herido a los médicos. ¿Cuántos quedaban? Carter preguntó, su voz. El caballo Silva exhaló pesadamente y levantó el escáner de su muñeca. Al menos 6 todavía no se han localizado. Dijo que 2 estaban en la bodega de carga secundaria,
otros 3 más profundos en la bahía de ingeniería, y uno en algún lugar cerca de la sala de control auxiliar. Carter se pasó una mano por la cara. La bodega de carga estaba lo suficientemente cerca, pero la bahía de ingeniería era una trampa mortal. Ahora los incendios se estaban propagando y la integridad estructural de la estación había empeorado desde la última vez que se registró. En cuanto a la sala de control auxiliar, estaba en el otro lado de la estación, aislada. Si la persona atrapada allí no estaba ya muerta, lo estaría pronto. Hizo clic en su tranquilo informe de Michael Evans. La estática crepitó. Seguimos respirando, pero apenas el fuego cortó el camino detrás de nosotros. Encontramos un sobreviviente, pero está en mal estado si no nos movemos pronto. Vamos a ser cocinados. La mandíbula de Ceder se tensó, podía oír el cansancio en la voz de Michael, podía imaginar el hollín cubriendo su rostro, el cansancio agobiando cada movimiento, pero Michaels no se quejaba, ninguno de ellos lo hacía, simplemente seguían adelante. Agárrate fuerte, dijo Carter, te sacaremos. Silva se movió a su lado. ¿Estás pensando en volver adentro? Carter no se molestó en responder. Silva ya lo sabía. Ben finalmente habló, su voz suave y serena. Tu misión está llegando al punto de rendimientos decrecientes, dijo, la estación no resistirá por mucho más tiempo. Tu esfuerzo continuo es estadísticamente innecesario. Carter se giró para mirarlo. Su paciencia casi se acaba. Díselo a la gente que todavía estaba dentro. Balin parpadeó una vez que estaban más allá de los parámetros de rescate razonables. Las manos de Carter se cerraron en puños. Entonces quédate aquí, vamos a volver adentro. No esperó una respuesta. Se giró y trotó de regreso a la estación. Ignorando la forma en que sus piernas amenazaban con doblarse debajo de él, Sila estaba justo detrás de él. Su respiración era trabajosa pero constante. Ninguno de los dos habló, las palabras no eran necesario. El corredor que conducía a la bodega de carga era inestable, las paredes crujían el metal retorciéndose bajo la tensión de los soportes defectuosos de la estación. Las botas de Carter salpicaban a través de charcos poco profundos de refrigerante que se filtraban de las tuberías rotas. El aire estaba denso por el calor. Las luces del techo parpadeaban erráticamente. Presionó su calma de nuevo Michaels. ¿Qué tan grave es el fuego cerca de ti? Michaels respondió propagándose rápido. Toda la sección se derrumbará pronto. Carter apretó la mandíbula. Estamos cerca, manténganse listos. Para moverse, el mamparo de emergencia de la bodega de carga se había cerrado parcialmente, dejando solo un espacio suficiente para que Carter y Silva pasaran por dentro. El daño era peor de lo esperado. El sistema de extinción de incendios había fallado y las llamas lamían las paredes, consumiendo escombros y enviando ondas de calor a través de la habitación. El humo dificultaba la visión, pero Carter, el escáner, detectó 2 señales de calor cerca del otro extremo de la bodega. Allí, gritó su voz apenas audible sobre el fuego rugiente. Silva se movió primero, saltando sobre un caja caída para alcanzar a los mineros atrapados. Uno estaba consciente, su cara surcada de hollín, tosiendo violentamente. El otro yacía inmóvil, atrapado debajo de una viga de metal colapsada. Carter se arrodilló junto al minero inconsciente, presionando 2 dedos en su cuello. El pulso era débil pero constante. Está vivo, dijo, pero no lo estará por mucho tiempo si no nos movemos. Silva intentó mover la viga, pero no se movió. Soltó una maldición. Esta cosa está encajada profundamente. Carter escaneó la estructura. La forma en que la viga se había derrumbado significaba que estaba reteniendo una pila aún más grande de escombros y la movían mal. Todo podría caer sobre ellos. No hay tiempo para dudar. Levántenlo a mi cuenta. Carter dijo 1, 2, 3. Dean Silva empujó contra la viga, músculos tensos, pulmones ardiendo. Por un momento se negó a moverse, y Carter sintió que los bordes de su visión se nublaban. Luego, con un gemido, la viga se movió justo lo suficiente. Silver alcanzó a agarrar al minero y sacarlo. Lo sacó. Silva gritó. El fuego crepitó más fuerte. La habitación tembló. El mamparo que conducía de vuelta al pasillo estaba empezando a cerrarse. Vamos, ladró Carter. Silva agarró al minero consciente, arrojando el brazo del hombre sobre su hombro y medio llevándolo hacia la salida. Carter lo siguió llevando al hombre inconsciente en sus brazos. Su respiración era entrecortada. El peso lo frenó, pero no se detuvo. El mamparo se estaba cerrando rápido. Silva se deslizó justo a tiempo. Carter se lanzó hacia adelante, lanzándose a través del estrecho gap. El minero inconsciente, todavía en su agarre, golpeó el suelo con fuerza, rodando para absorber el impacto, mientras el mamparo se sellaba detrás de él con un sonido metálico ensordecedor. Por un segundo todo estuvo en silencio. Entonces, Silva dejó escapar un suspiro agudo que estaba demasiado cerca. Carter se empujó hacia arriba, agitado el pecho, revisó al minero en sus brazos, todavía respirando. Eso era todo lo que importaba. Presionó su calma. Michaels, tenemos 2 fuera. ¿Cómo está tu estado? Una tos áspera crepitó a través del cal. No es bueno. Los incendios devorando las paredes estaban encajonadas en el corazón de Carter. Latía con fuerza. Quédate quieto, vamos por ti. Se giró hacia Silva, quien se secó el sudor de la frente.
¿Estás listo para una carrera más? Silva soltó una risa sin aliento. Ya sabes la respuesta. Carter asintió y se giró hacia las llamas. La misión no había terminado todavía. Carter apenas tuvo tiempo de recuperar el aliento antes de moverse de nuevo. El calor era insoportable y se irradiaba a través de su traje a pesar de las capas protectoras. El sudor goteaba por sus sienes y le picaba los ojos, pero parpadeó y siguió adelante. Las paredes temblaban a su alrededor. La estación se ponía roja bajo el estrés de su estructura fallida. Cada instinto le gritaba que saliera mientras aún pudiera, pero lo ignoró. Michaels y Evans todavía estaban adentro atrapados con un superviviente hasta que salieron. Carter no se iba. Silva trotó a su lado. Respiraba con dificultad. Su postura era rígida. Sus movimientos eran más lentos que antes, pero su agarre en su rifle se mantuvo firme. Carter sabía que el corazón de Carter se estaba calentando. Y su compañero de equipo estaba llegando a su límite, pero también sabía que Silva se esforzaría hasta el límite y más allá si eso significaba sacar a todos con vida. Ese era el tipo de persona que era el corredor que tenía por delante. Apenas era reconocible. El fuego había consumido la mayoría de las paredes dejándolas chamuscadas con paneles derretidos goteando metal. Fundido sobre el suelo, el aire brillaba, con calor la distorsión dificultaba la visión. Carter entrecerró los ojos en su escáner de muñecas señalando la posición de Michael. Estaban justo delante cortados por un mamparo colapsado y rodeados por fuego. Ed activó su calma. Michaels, estamos justo afuera. ¿Cuál es tu estado? Una ráfaga de estática crepitó antes de que la voz de Michael llegara. Ahora, y tensa, tenemos un problema. El fuego se extendió más rápido de lo que esperábamos. No había forma de atravesarlo sin quemarnos. Carter escaneó los escombros. El mamparo se había derrumbado sellando la habitación como una tumba. No había forma de limpiarlo lo suficientemente rápido, no antes de que el fuego consumiera el poco aire respirable que quedaba dentro. Se volvió hacia Silva. Necesitamos otra forma de entrar. Silva asintió mientras revisaba su propio escáner. Hay un pozo de mantenimiento a unos 10 m atrás. Corre paralelo a esta sección. Si podemos entrar, podríamos abrirnos paso desde el otro lado. Carter no dudó. Movámonos. El pozo estaba apenas intacto, la entrada parcialmente obstruida por una viga de soporte caída. Carter apretó los dientes y metió los dedos debajo del metal retorcido, obligándolo a subir lo suficiente para que Silva pasara. En el momento en que Silva estuvo dentro, se estiró hacia atrás, agarró el brazo de Carter y lo arrastró detrás de él. El pasaje era angosto, lo que los obligaba a arrastrarse. El calor era insoportable aquí, las paredes de metal irradiaban como un horno. El traje de Carter hizo poco para protegerlo de lo peor. Cada movimiento enviaba una nueva ola de dolor a través de sus músculos, pero no se detuvo. Silva llegó primero al final. Presionando su escáner contra el panel que lo separaba de la posición de Michaels, estamos justo detrás de ellos. Confirmó que el muro es débil, podemos atravesarlo, pero debemos ser rápidos. Los niveles de oxígeno están bajando rápido allí. Carter apretó la mandíbula. Silva se preparó y clavó su bota en el panel. Este gimió, pero no cedió. Pateó de nuevo más fuerte esta vez. El metal se quebró un golpe más en el panel, estalló hacia adentro, revelando la habitación llena de humo más allá. Michaels y Evans estaban acurrucados cerca de la esquina más alejada, protegiendo al minero entre ellos en el momento en que el panel colapsó. Michael levantó la cabeza de golpe, tosiendo violentamente, su rostro estaba manchado de hollín. Su uniforme chamuscado por el calor. Le tomó mucho tiempo, dijo con voz áspera. Carter no perdió el tiempo en responder. Empujó a través de la abertura, agarrando al minero por debajo de los brazos y levantándolo. El hombre apenas se movió. Su cuerpo se debilitó, su respiración era superficial. Silva ayudó a Evans a ponerse de pie. Mientras Michael se arrastraba hacia arriba, balanceándose ligeramente. Carter sabía que ambos se estaban quedando sin combustible, pero no había tiempo para descansar. Vamos, Carter ordenó que este lugar se derrumbara. Los 5 se apretujaron a través del pozo de mantenimiento, moviéndose tan rápido como pudieron. Sus cuerpos exhaustos permitieron que cada segundo se sintiera como una eternidad. El calor los presionaba como un peso físico. Cuando finalmente emergieron de nuevo al corredor, el corazón de Carter latía con fuerza, el fuego se había extendido más, las llamas lamían las paredes y consumían todo a su paso. El mamparo que conducía a la esclusa de aire todavía estaba abierto, pero no por mucho tiempo. Carter gritó. Silva tomó la delantera guiando a Evans hacia adelante. Michael se tambaleó detrás de ellos, apenas manteniendo el ritmo. Carter izó al minero más alto, ignorando la forma en que sus brazos temblaban por el esfuerzo. Lo único que importaba era llegar a la salida. En el momento en que llegaron a la bahía de atraque, un crujido ensordecedor partió el aire.
el techo detrás de ellos cedió y envió una cascada de escombros que se derrumbó donde habían estado segundos antes. Carter no se detuvo a mirar atrás, empujó hacia adelante, medio arrastrando, medio cargando al minero. A través del umbral, la esclusa de aire se selló detrás de ellos con un silbido resonante por un momento. Nadie se movió. Luego Carter se derrumbó contra la pared más cercana. Su pecho agitaba todo su cuerpo. El cuerpo gritaba de dolor. Sus extremidades temblaban por el esfuerzo. Apenas registró al médico que los rodeaba levantando al minero en una camilla, revisando a Michael y Evans por heridas. Su visión se nubló, pero se obligó a mantenerse consciente. Ben dio un paso adelante mirándolo con esa misma expresión ilegible. Sus soldados estaban detrás de él ilesos, intactos por el caos interior. «Sigues desafiando la lógica», Ben dijo que sus cuerpos deberían haber fallado hace mucho tiempo. Carter soltó una risa sin aliento, secándose el sudor de la frente. «Sí, bueno, los humanos son tercos». Valen lo estudió por un largo momento antes de finalmente hablar de nuevo. «Todavía queda uno, el que está cerca de la sala de control auxiliar». El estómago de Carter se retorció, casi lo había olvidado. Un último sobreviviente. Su cuerpo le gritó que se detuviera, que se quedara a descansar, pero no podía, todavía no, se obligó a volver a Sus pies ignoraban la forma en que su visión se borró. Entonces no habíamos terminado. Todo el cuerpo de Carter le gritaba que parara. Cada músculo le dolía, su respiración era corta y dificultosa y su visión entraba y salía de foco. Sus brazos se sentían como plomo, sus piernas apenas obedecían sus órdenes, sus manos temblaban a sus costados, sus dedos se movían nerviosamente por el cansancio, pero no se dejó caer. No podía, todavía no una vez más. La sala de control auxiliar estaba en el otro extremo de la estación, más allá de los pasillos que probablemente ya estaban medio colapsados. Si el último sobreviviente seguía vivo, no lo estaría por mucho tiempo. El fuego estaba consumiendo todo a su paso y los soportes estructurales estaban en su punto de quiebre. Carter podía escuchar los gemidos del metal. Moviéndose bajo presión, la estación moría pieza por pieza si no llegaba al sobreviviente. Ahora nadie lo haría. Silva se puso de pie junto a él, su respiración era igual de entrecortada. «¿No estás pensando seriamente en volver a entrar?», murmuró aunque no podía. Ya sabía la respuesta. Carter lo miró. Limpiándose el sudor de la frente. «Alguien todavía está ahí». Silva soltó una risa seca sacudiendo la cabeza. «Probablemente estás loco». Carter admitió que se volvió hacia la bahía de atraque donde Ben todavía estaba. Sus soldados inmóviles. Detrás de la expresión del comandante Ahari permaneció ilegible, su mirada oscilando entre Carter y la estación humeante. «No puedes continuar». Ben dijo: «Tu cuerpo está fallando, no sobrevivirás otro viaje dentro». Carter soltó un suspiro, su pecho todavía agitado. «Entonces supongo que fallaré por dentro, no por fuera». Aquí Ben lo estudió por un largo momento, su expresión permaneció neutra, pero había algo en sus ojos, algo que Carter no pudo ubicar. Entonces, sin decir una palabra, Ben se giró hizo un gesto a uno de sus soldados. El guerrero Ahari dio un paso adelante, su armadura plateada brillando bajo la luz de emergencia. «Te acompañaré», dijo el soldado, su voz tranquila. Carter parpadeó sorprendido. El Zari no había levantado un dedo para ayudar. Antes no lo había hecho. Esperaba que empezaran ahora. ¿Por qué el repentino cambio de corazón?, preguntó. La mirada de Bond no vaciló. «Porque he visto algo que desafía la razón y deseo entenderlo». Carter no tuvo tiempo de cuestionarlo, se volvió hacia Silva. «Lleva a los heridos a un lugar seguro. Si no regresamos en 15 minutos, vete sin nosotros». La mandíbula de Silva se tensó. Parecía que quería discutir, pero sabía que no era así. En cambio, asintió bruscamente. «No mueras allí, Carter». «No prometo nada». Luego se dio la vuelta y corrió de regreso a la estación. El soldado Ahari justo detrás de él. El calor adentro había empeorado, las paredes brillaban con un fuego naranja intenso lamiendo los bordes de los corredores. El metal debajo de las botas de Carter estaba tan caliente que quemó las capas protectoras de sus trajes. El aire estaba denso de humo, haciendo que cada respiración se sintiera como respirar a su cuerpo. Le gritaba que se detuviera, pero siguió adelante. La sala de control auxiliar estaba justo adelante. La entrada se había derrumbado parcialmente, pero los escáneres mostraban una leve señal de vida dentro. Carter empujó hacia adelante, forzando, abrió camino entre los escombros caídos y el calor abrasador. Apenas podía ver a través de la espesa neblina, pero no se detuvo. El soldado Ahari se movió a su lado, extrañamente tranquilo a pesar del caos que los rodeaba. Su traje estaba construido para soportar entornos extremos, pero Carter podía decir que incluso él estaba sintiendo la tensión. Llegaron a la puerta. Estaba parcialmente abierta, aplastada por los escombros que había sobre ella. Carter se presionó contra ella, empujando con la poca fuerza que le quedaba. El Ahari se unió a él. Su esfuerzo combinado la abrió lo suficiente para deslizarse. El interior de la habitación estaba apenas intacto.
El fuego había consumido la mitad de las paredes. Las chispas caían de los cables expuestos. Las consolas parpadeaban erráticamente. Las luces de emergencia proyectaban sombras espeluznantes en el suelo. En la esquina, atrapado debajo de una viga de soporte colapsada, estaba el último sobreviviente, un técnico. Su uniforme estaba cubierto de hollín y sangre. Apenas estaba consciente. Su respiración era superficial. Su rostro estaba retorcido por el dolor. Carter no perdió el tiempo. Cayó de rodillas y revisó el pulso del hombre. Débil, pero ahí te tenemos. Murmuró agarrando en la viga y tratando de levantar sus brazos, quemaron sus músculos apenas respondiendo, pero se obligó a empujar. El soldado Ahri se puso a su lado presionando sus propias manos contra la viga. A diferencia de Carter, no estaba temblando de agotamiento, su fuerza todavía estaba intacta y juntos levantaron la viga. Gimió levantando lo suficiente para que Carter liberara al hombre. En el momento en que el superviviente estuvo despejado, la estación se estremeció. Violentamente un profundo chillido metálico resonó a través de los pasillos. El colapso final estaba comenzando. Carter se colgó al técnico sobre sus hombros, sus rodillas casi se doblaron bajo el peso, su visión borrosa, su cuerpo al borde de ceder, pero se obligó a moverse. Tiempo de irse, gritó el soldado a Ahri. Tomó liderando el camino a través de la estación desmoronada. El camino detrás de ellos se estaba derrumbando, fuego persiguiendo sus talones. Las piernas de Carter sentían que cederían en cualquier segundo, pero siguió adelante paso a paso, agonizante. Ellos se acercó a la bahía de atraque justo cuando las primeras secciones de la estación comenzaban a derrumbarse. Silva ya estaba dentro esperando. Cerca de la esclusa de aire sus ojos se abrieron cuando vio a Carter tropezar hacia adelante. El superviviente todavía aferrado a sus hombros. Súbelo, Carter, jadeó Silva, se apresuró a agarrar al técnico y arrastrarlo. Sobre una camilla Carter se desplomó contra la pared, todo su cuerpo temblaba, su visión se oscureció en los bordes. El agotamiento finalmente ganó, apenas registró el silbido del techo de la esclusa de aire detrás de ellos. El temblor de la nave alejándose. La estación dejó escapar un último gemido antes de colapsar por completo, desapareciendo en una nube de fuego y escombros. Carter cerró los ojos dejando echar un suspiro tembloroso. Se acabó. Silva soltó una risa aliviada sacudiendo la cabeza. Te juro que te vas a suicidar uno de estos días. Carter logró esbozar una débil sonrisa. Hoy no. Balón dio un paso adelante. Su mirada se detuvo en Carter. El comandante de Ahri se quedó en silencio por un largo momento antes de finalmente hablar. Has hecho lo que creo para ser imposible posible. Resististe más allá de toda razón, desafiaste a la lógica misma. Carter exhaló, todavía recuperando el aliento. Si bueno, los humanos son así de tercos. Ben lo estudió y luego asintió. Tal vez haya algo que aprender de eso. Por primera vez Carter vio que algo cambió en la expresión del comandante Ahri, entendiendo que la misión de rescate había sido exitosa, pero algo más había cambiado. Se había aprendido una lección, una que no podía medirse con estadísticas o lógica, y tal vez, solo tal vez, la Ahri la recordaría.